Integre fórmulas para evaluar la posición inicial y final en X si la velocidad es A, constante, o B, definida por una ecuación dada acá, donde C y E en esa ecuación son constantes dimensionales. Nos vamos con el literal A. Voy a definir mi velocidad instantánea en términos de dos diferenciales. El diferencial de posición en X, porque estoy haciendo la velocidad en X, sobre el diferencial de tiempo. Hasta aquí iríamos igual que en un ejercicio de derivación. Pero entonces lo que cambia es que en lugar de reemplazar por una ecuación integrada, vamos a tener que reemplazar por una ecuación derivada, porque la integración es lo opuesto a la derivación. Así que vamos a proceder con una ecuación derivada para obtener la ecuación integrada. Dicho esto, continuamos. En la ecuación diferencial lo que hago es pasar el diferencial de tiempo a multiplicar y expresar la ecuación de manera elegante. Con lo cual llegamos a la ecuación diferencial. Ahora lo que vamos a hacer es plantear la operación de integración, que es agregar el símbolo de la integral, que es la S estilizada. En este caso vamos a integrar entre dos puntos. A la izquierda voy a integrar entre el punto inicial en X y el punto final en X, de posiciones. Y en el brazo derecho voy a integrar entre el tiempo inicial y el tiempo final. Y esto sería plantear la integral. El siguiente paso es resolver esa integral. Entonces, en primera instancia no vamos a reemplazar nada en la velocidad instantánea en X, porque como la velocidad instantánea en X es una constante, pues esa constante va a ser su propio valor. Así que aquí no hay que reemplazar nada. Pero si la velocidad instantánea en X no es constante, aquí en esa posición que estoy señalando es donde vamos a reemplazar la ecuación. Y eso lo vamos a hacer para el literal B. Pero como estamos haciendo para el literal A, entonces pues continuamos a partir de este punto sin agregar una ecuación. Entonces, aquí es donde se aplica las reglas de integración. Si buscamos en nuestra tablita de integración nos daremos cuenta que la integral de un diferencial simple es igual a la diferencia simple entre los dos puntos de la integración. Pero como estos dos puntos de la integración pues son punto inicial y final, lo podemos plantear simplemente como que reemplazamos el símbolo de diferencial por el símbolo de diferencia. Con lo cual ya sabemos que la resta de posición inicial y final va a ser igual a la integral que tenemos a este otro lado. Ahora resolvemos esta de acá. Como la velocidad instantánea en X es constante, va a salir de la integral porque la integral no puede procesar constantes. Y en este punto volvemos a tener la integral de un diferencial simple. Y la integral de un diferencial simple es igual a la diferencia simple entre los dos puntos de la integral. Nuevamente, es como si el símbolo de la integral y el símbolo del diferencial se cancelaran mutuamente para generar el símbolo de la diferencia. Esta sería la ecuación completa. Sin embargo, normalmente tiempo inicial vale 0, por lo que esta ecuación normalmente se expresa en términos únicamente del tiempo inicial. Es lo que es avasalladoramente más común, pero no necesariamente siempre vamos a tener un tiempo inicial 0. Así que hay que tener en cuenta esa pequeña desviación en ejercicios muy raros. Pero la mayoría de las veces el tiempo inicial va a ser 0. Así que la diferencia de tiempo va a ser igual al tiempo final o tiempo del enunciado. Y esto sería la ecuación de lo que denominamos movimiento rectilíneo uniforme. Una de las ecuaciones que vamos a usar muy comúnmente en el curso de física general. Pero miremos un caso en el cual la velocidad instantánea no sea constante. Tomamos la diferencial que planteamos y aquí sí hacemos el paso de reemplazar la velocidad instantánea en X por la ecuación que nos dan, que encerramos entre paréntesis y será tiempo al cuadrado más, multiplicado por la constante C, más 2 veces la constante E.
El siguiente paso, nuevamente, es resolver la integral. Ya sabemos que en el brazo izquierdo se genera la diferencia de posición en x. Y en el brazo derecho vamos a aplicar la misma reglita que habíamos aplicado al derivar. Es decir, la derivada de un polinomio es la suma de las derivadas de cada monomio. En este caso, la integral de un polinomio va a ser igual a la suma de las integrales de cada monomio. Así que procedemos. Entonces, en este caso, la constante sale de la integral, porque las integrales, al igual que las derivadas, no afectan las constantes. Ahora tenemos la variable de integración. Vamos a tomar su exponente y le vamos a sumar un 1. Por lo tanto, va a ser cubo. Y el tiempo se convierte en una diferencia de tiempo. Adicionalmente, ese mismo exponente, que ya es un cubo, tiene que pasar a dividir al coeficiente algebraico que multiplica. En este caso, como es un 1, entonces pasa a ser un tercio. Continuamos con el siguiente término. En el siguiente término no aparece la variable de integración, pero cuando eso sucede, pues aparece la variable de integración, pero como una diferencia. Y el 2 y el e, como son constantes, no son afectados. Así que será 2 veces e la diferencia de tiempo elevado a la potencia 1. Ya en este enunciado lo único que faltaría es determinar los valores de las dos constantes para obtener la dimensionalidad correcta. Por ejemplo, E va a tener unidades de posición, probablemente metros, dividido entre unidades de tiempo, o sea, E es metros sobre segundo. Mientras que C va a tener unidades de metros y unidades de tiempo elevado al cubo. Así que las unidades de la constante C son metros sobre segundo cubo. De forma tal que al resolver las operaciones siempre nos va a dar en metros unidades de posición o en este caso una diferencia de posición. Cabe destacar que este ejercicio nos flexibiliza mucho porque podemos abarcar muchos tipos de movimiento más allá del movimiento rectilíneo uniforme. Pero el movimiento más común que abordaremos en nuestro curso de física es el movimiento rectilíneo uniforme, que es la integral más sencilla. Así que, pues, voilà. No es muy difícil la cosa. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en una dimensión. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.